Bienvenidos al canal para Brahman. Esta vez vamos a hablar de la práctica completa y la práctica concreta en el Advaita. Vamos a refutar aquellos que quizá dicen que el Advaita no tiene práctica, y vamos a dar los pasos y los hábitos a construir en mi presente, en el día a día, para fortalecer un modelo de cognitividad que se basa en la concepción no dual y en la concepción impersonal. Para esto, primero tenemos que comprender que existen una infinidad de técnicas dentro de lo que podríamos llamar el mundo espiritual, el New Age, el esoterismo, el misticismo, etcétera, etcétera. El problema de las técnicas es que muchas veces, o casi siempre, pasa que no se explica el por qué se realiza una técnica y para qué. Y no es casual que cuando uno vaya a hacer Hatha Yoga haga una técnica y en el fondo no sepa bien para qué, cuál es la función de la técnica específica. O cuando uno hace técnicas de viajes astrales, de registros akáshicos, técnicas psíquicas. Toda técnica, en el fondo, pretende mantener una exclusividad de causa y efecto en nuestra propia naturaleza y en un supuesto objetivo. Pero como no comprendemos en forma acabada cómo es todo el proceso y dónde interviene una técnica, lo que termina pasando es que adhiero a alguna práctica, a alguna religión, a alguna escuela espiritual, ya sea de yoga, de budismo, de zen, de chamanismo, de lo que sea, cuarto camino, etc. Y termino aplicando unas técnicas que son para buscar objetivos que no se terminan de explicar para qué son esos objetivos. Y al mismo tiempo difícilmente puedo lograrlo porque no comprendo los mecanismos. Por lo tanto, vamos a dar un ejemplo. Cuando uno trabaja en Hatha Yoga, el cuerpo físico, está trabajando lo que llamamos la tercera dimensión, la parte psicológica, la parte física, etcétera, etcétera. Si uno comprende profundamente que está trabajando el cuerpo, la tercera dimensión, etcétera, etcétera, ya nos damos cuenta que con esa técnica no voy a nunca trascender lo que llamamos tercera dimensión, cuerpo físico, tiempo lineal, materialismo, egocentrismo. ¿Por qué? Porque estoy en la pista de carreras o en la práctica de ese sistema, de ese modelo de cognitividad. Entonces, nadie que transite por una determinada ruta va a poder ir más allá de esa misma ruta que transita. Alguien que, por ejemplo, trabaja en técnicas chamánicas o técnicas místicas, lo que es los sueños lúcidos, los viajes astrales y demás, está trabajando en la cuarta dimensión. Por ejemplo, Castaneda, técnica del cuarto camino, técnicas de diferentes tradiciones. Y ahí estoy trabajando en la cuarta dimensión, donde prevalece el sujeto, donde prevalece el sistema emocional, donde se rompe el tiempo y espacio,
Pero quien realice una técnica del mundo astral de cuarta dimensión, de los sueños, de viajes astrales, sueño lúcido, meditaciones con visualización, corresponden a ese nivel y nunca van a poder ir más allá de ese nivel. Si yo comprendo eso, me doy cuenta que por más técnicas que haga en cuarta dimensión o plano astral, nunca voy a poder ir más allá. ¿Qué significa ir más allá? Seguir comprendiendo, lograr un autoconocimiento real. ¿Por qué? Porque estoy en la pista del mundo astral. Y el mundo astral no puede dar más de lo que el mundo astral es. Después en muchos videos está explicado en qué se basa el samsara, tercera dimensión, el plano astral, cuarta dimensión, y hay muchos videos explicando en detalle los campos de acción, los campos cognitivos de acuerdo a la dimensión, a la escala de los 7 planos. Pero ahí ya me doy cuenta que cuando aplico técnicas a ciegas sin comprender la estructura completa de la realidad, lo que estoy haciendo es quedarme atrapado en los laberintos de un sistema. Cuando alguien trabaja técnicas de vidas pasadas, las famosas regresiones, cuando hace meditaciones que pueden llamarse trascendentales, ya no son visualizaciones de armonización de chakras y demás, eso corresponde a cuarta dimensión, va a la quinta, o sea, ya una impersonalización, ¿no? Que podemos llamar canalizaciones, meditaciones trascendentales, samadhis. Ahí ya estamos entrando en lo que llamamos la quinta dimensión, el mundo del alma, donde ya empieza la apertura impersonal, la multiplicidad de yoes, la multiplicidad, la simultaneidad y la ubicuidad. Entonces tengo que saber, si quiero aplicar una técnica, dónde la estoy aplicando y para qué. Y saber que la técnica que aplique en un plano, en este caso quinta dimensión, nunca va a ir más allá de la quinta dimensión. El plano en el que lo aplique es el mismo límite que yo me estoy poniendo en mi propio modelo cognitivo. Por eso, en la medida que la identificación con los planos que conozco, con las dimensiones de mí mismo que conozco, son las que van a determinar los resultados. Cuando ya trabajo un abandono total de lo ilusorio, reconozco como ilusorio mis capas mencionadas recientemente, como el cuerpo, la mente, ¿no? La cuarta dimensión, la quinta dimensión inclusive, y demás, y me desapego de todo el conocimiento, ahí sí ya estoy pudiendo acceder, aunque sea a cuentagota, a la sexta dimensión, el Atman, el ser puro. Entonces, antes de pensar en cualquier técnica o práctica, como muchas personas pueden ver este video, o empezar cualquier tipo de tradición o estudio, o tener cualquier experiencia, ¿no?, espiritual, y enseguida querer empezar a realizar una práctica. Tengo que saber si realizo una práctica, por qué, para qué, y qué implica. Por lo general, en la mayoría de las veces, si yo llego a una comprensión profunda de esa práctica, ya no necesito hacerla, porque ya trascendí esa misma dimensión. Por lo cual, por regla general, cualquier práctica o cualquier ritual es un sustituto temporal de la comprensión pura. Cuando llega la comprensión pura, la comprensión total, el autoconocimiento total, esa técnica en sí misma no es necesaria. El nivel de inteligencia, hablando de 7 dimensiones, o de 5 collas, o de 3 cuerpos, va a determinar el nivel y tipo de práctica que yo quiera o no realizar.
quien tenga una comprensión profunda y total, en un autoconocimiento total, sería imposible que realice ninguna técnica o práctica con algún objetivo, porque la comprensión total es volverse lo total, o sea, en Advaita, como en cualquier tradición profunda espiritual, aquello que uno comprende lo trasciende y se va siempre más al fondo, ¿no? Hasta la trascendencia, ¿no? A la proyección a infinito, a eternidad absoluto, que es el Atman. Por lo tanto, aquello que es absoluto, infinito y eterno no tendría que realizar ninguna técnica ni práctica para hacer lo que ya es. No habría ninguna utilidad. Por lo tanto, cuando hablamos de Advaita, hablamos de práctica, lo decimos con muchas comillas, que son prácticas que son para sostener una cierta actitud, para provocar el autoconocimiento, no para lograr perfeccionar ni el cuerpo, ni la mente, ni el cuerpo astral, ni el alma, ni nada. Porque todo es ilusorio. Y yo no soy realmente esas capas. Son percepciones momentáneas, circunstanciales, de las cuales percibo objetos como si fueran sujetos. Percibo el cuerpo como si fuera un sujeto cuando es un objeto. Percibo la mente como si fuera un sujeto cuando es un objeto. Ese intercambio de sujeto-objeto tiene que ver con la identificación. Me identifico con uno, la conciencia, mejor dicho, se identifica con un objeto y se autopercibe como un sujeto en esa percepción. Entonces la conciencia se identifica con un cuerpo físico y la transforma en un sujeto. Pero ese sujeto es ilusorio. Realmente es un objeto que en el mejor de los casos tiene la cualidad de poder reflejar la conciencia. O filtrarla. Pero no mucho más. Funciona como un prisma para la conciencia. Entonces, sabiendo esto y aclarados todos los términos, podemos explicar y comprender que la práctica Advaita es sostener una actitud para provocar el autoconocimiento. Esa actitud se sostiene o se debe sostener en las primeras instancias mediante algunas disciplinas dadas por el gurú o sostenidas por uno mismo. ¿Por qué? Porque si yo digo nada existe, todo es ilusorio, como todo es no dual, no hago nada, todo es ser y me quedo ahí. Si uno tiene una comprensión profunda, alineada en todos los niveles, en todas las estructuras metafísicas del ser, ya está, ¿no? Sería una iluminación espontánea. Ahora, si yo digo esto, pero a los segundos me están atormentando mis propios pensamientos, me atormentan las emociones, me genera conflicto constante en mi propio intelecto, con su dirección, la dirección del intelecto, me perturba el cuerpo, me perturba la sociedad, me perturba los sueños, me perturba el sueño profundo. Entonces, si yo tuve una comprensión, pero mi realidad cotidiana, mi presente, está lleno de conflictos, porque mi estructura cognitiva de 7 dimensiones, de 5 kollas, o sea, envolturas, los 3 cuerpos, y demás composiciones de lo que se llaman los 25 tattvas, o sea, los elementos que conforman la metafísica de la conciencia. Si todo eso está en conflicto, significa que comprendí conceptualmente, pero que no lo puedo experimentar como una vivencia en el presente. Entonces, necesito alinearme
en una comprensión profunda y que esa comprensión profunda ordene mi realidad, mi autoconciencia. Y para esto necesito, en las primeras instancias, sobre todo, en los primeros tiempos, una dirección, una actitud. Y esa actitud que debe ser mantenida, en el Advaita le decimos que es una práctica, que es, digamos, una práctica neutral y una práctica negativa. No hay práctica positiva. Vamos primero a lo positivo. ¿Por qué no hay práctica positiva? Porque yo no tengo realmente nada que obtener, no tengo nada que mejorar. Porque todo es ilusorio y nada existe realmente. El afuera está vacío. La percepción realmente está vacía. Lo que hay es una construcción perceptiva cognitiva de conocimiento a través del mismo sistema de la conciencia llamado Antakarana, en la relación sujeto-objeto. Igual que el modelo de los sueños, idéntico a cuando tenemos un sueño. Así es la realidad. Entonces, no hay práctica positiva porque si yo hago cualquier práctica positiva, muchas de las que se quieren vender, ¿no?, en el bazar espiritual, ¿no?, el bazar de New Age, mejoras del cuerpo, mejoras de la mente, mejoras de la inteligencia, de la riqueza, de los poderes yógicos, las diferentes habilidades, logros y demás. Todo ese compendio, todo ese bazar espiritual sería práctica positiva. Sería engordar el ego, mejorar el cuerpo, perfeccionar el alma, etcétera, etcétera, etcétera. En Advaita no existe esa práctica porque se sabe que cualquier cosa que yo mejore de la ilusión no va a liberarme de la misma ilusión, no va a hacerme comprender o profundizar en mi naturaleza real. Al contrario, va a bloquear el autoconocimiento. En el caso hipotético que un yogi, a través de sus meditaciones trascendentales, lograse samadhis de éxtasis perfecto, lograra en un cuerpo completamente vital, rebosante de energía, lograra riqueza, lograra éxito, etcétera, etcétera, eso mismo congelaría su propia realidad y lo dejaría atrapado con su egocentrismo expandido, con su identificación absolutamente cerrada, y eso haría que no pueda avanzar más allá en el autoconocimiento, quedaría atrapado, ¿no? Por más que haya logrado cierta comprensión, el poder sobre esa comprensión o sobre la realidad lo hubiera atrapado y lo hubiera hecho caer. ¿Por qué? Porque está feliz y contento con un poder, con una técnica, con una habilidad o con una riqueza o lo que haya logrado y se queda ahí, porque tiene miedo a perderlo. Y para poder avanzar en el camino de autoconocimiento hay que ir abandonando las capas, el avance es negativo, es un descarte de lo ilusorio. Si yo me estanco en un punto ilusorio, por más maravilloso que parezca digo parezca porque es ilusorio, y cuando es ilusorio recordemos que es temporal, aparente y transitorio, temporal, aparente y dependiente. Por lo tanto, tarde o temprano va a finalizar o me va a pegar el polo opuesto de la dualidad, ¿no? Aquello que obtengo, por más maravilloso que sea, tiene su opuesto, que es parte no diferenciada, o sea, no separada y complementaria. O sea, si alguien lograse, por ejemplo, un samadhi trascendental donde estuviese en un estado
de éxtasis, ¿no? Naturalmente después, si eso estuviese exacerbado, ¿no? y uno se identificara durante mucho tiempo y terminara apegado a esa experiencia, después el apego a esa experiencia me traería lo contrario, ¿no? Una depresión muy potente. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la conciencia es, con las dualidades, equilibrar los centros. Por lo cual, no importa lo que logre, a nivel de las capas de la ilusión, siempre después del lado, digamos, preferible, del lado feliz, del lado placer, va a venir el lado de dolor, el lado infeliz. Por la misma naturaleza de la dualidad ilusoria de la conciencia. Nada es permanente, es dependiente y cambiante. Comprendiendo esto, ya podemos avanzar a la práctica real para avanzar en el autoconocimiento sin quedarnos atrapados en las capas inferiores, en los planos inferiores de la conciencia. La práctica neutral es el yo soy. Lo podemos llamar el escudo del yo soy. ¿Por qué es un escudo el yo soy? Porque intenta frenar al mundo. Recordemos que el mundo está lleno de enemigos internos. Naturalmente trabajamos con los enemigos externos o con la problemática externa del mundo, si quieren lo llamamos. La supervivencia, el clima, la sociedad, los problemas de toda índole que podemos tener. Pero nunca observamos lo interno. Y como nunca observamos lo interno, o casi nunca, lo damos por hecho. Y cuando damos por hecho algo, las estructuras internas es como si nos sacudieran por dentro, ¿no? Hay muchos enemigos internos. Cuando decimos enemigos, estamos hablando de energías, leyes que están completamente liberadas al azar, al caos. Porque no las comprendemos, no las observamos, es como si no existieran, como no las podemos ver en forma palpable, la damos como que no existen. Entonces, tomamos desde la percepción de los sentidos externos hacia el objeto conceptual y el campo de conocimiento. Y todo lo interno es como si no existiera, como si lo damos por hecho. Cuando en realidad debemos integrar a todo el modelo interno para poder llegar al autoconocimiento, si no, estamos en el caos interno. ¿Cuál es el caos interno? Muy fácil. Los vaivenes del cuerpo, el sistema emocional, que parece, como cuando no lo observamos, me maneja igual que a un títere, ¿no? Pasa determinada experiencia afuera, me enojo, pasa otra, soy indiferente, pasa un tercer evento y me pongo feliz. No hay ningún tipo de autoobservación de lo que llamamos cuerpo emocional. Lo mismo pasa con el flujo de pensamientos. El flujo de pensamientos es como una máquina, ¿no? Que funciona, y si yo no aprendo a observarla profundamente y a desidentificarme del modelo de pensamiento como de emoción y del cuerpo, me terminan arrastrando a su propio caos, a su propia inercia. Toda energía tiene una inercia que empieza en sattva, en lo sutil, transita lo emocional, rajas, y termina en tamas, la inercia que después termina siendo tan fijo y tan denso que termina después destruyéndose. La inercia va hacia tamas. Si yo no controlo el pensamiento, me arrasa y va hacia tamas, ¿no? Hacia la fijeza, a quedarme estancado y la autodestrucción. Lo mismo la emoción, lo mismo el cuerpo, lo mismo el intelecto y lo mismo hasta el cuerpo causal o alma. Todo tiende a la inercia de tamas. Entonces, la parte neutral es freno cuando me va a batir un pensamiento, una emoción, el cuerpo con sus reacciones, el intelecto con su dirección hacia el mundo externo constantemente, el cuerpo causal a través del sueño profundo, el cuerpo astral a través de los sueños,
Siempre que venga desde una observación profunda y neutral, algún pensamiento, todas las identificaciones y todo, pongo un freno y digo, yo soy. Internamente, me recuerdo mi propia naturaleza. Ese es el concepto yo soy, el concepto más importante del hinduismo. Más inclusive que el Om, porque el Om es la primera vibración, el primer Vritti, es el origen, pero el Om es un concepto masivo. El yo soy es el nexo, el punto exacto entre la conciencia pura y lo conceptual, donde empieza la ilusión de Maya. Y recordar el yo soy es ir a mi capa más profunda, al ser, al Atman. Entonces, siempre que vienen las identificaciones y aparece miedo, pensamiento, emoción, no importa que aparezca, ¿no? No importa que aparezca, siempre me recuerdo yo soy. Eso funciona por sí mismo, porque es un evento repetido una y otra vez en la tradición y la conciencia humana, la experiencia yo soy. Simbólicamente es en el centro del pecho, en el corazón espiritual. Conceptualmente es la palabra yo soy. Y como dimensión es la sexta dimensión y el Atman, el autoconocimiento total. Entonces, una y otra vez, día tras día, pase lo que pase, cualquier cosa que me perturbe, lo freno y digo, yo soy. Eso empieza a ser un cambio, una desidentificación de todo el modelo cognitivo de la Antakarana y termina alejándose la conciencia, desapegándose de estas estructuras que conforman al yo conceptual, de la máscara social, el flujo de pensamientos, el flujo intelectual, cuerpo emocional, cuerpo astral y todas las estructuras metafísicas que nos conforman. Por eso es el concepto más importante. A medida que voy siendo más consciente de la experiencia yo soy, empiezo a tomar conciencia de capas profundas de la conciencia que parecían no existir, y lo que yo creía ser, cuerpo, mente, intelecto, egocentrismo y materialismo y tiempo lineal de la tercera dimensión, empieza a ser cada vez más flexible, más maleable. Pasa a ser algo fijo como la materia a un fluido y abre un campo de posibilidades de nuestra realidad. Que lo mejor es que dejar que esas transformaciones se den en forma natural, no direccionarlas a través de deseos mundanos, sino dejar que la naturaleza misma se exprese, mi verdadera naturaleza. Si no, vuelvo a quedar atrapado en un modelo de identificación. Ahora, la segunda práctica, y en segunda también nivel de importancia, el neti neti. Dijimos que el yo soy es como un escudo que guardo en la mano izquierda, que es lo que va a frenar al mundo interno también. Y recordarme el yo soy, plantarme ahí. Y por otro lado, el neti neti, simbólicamente siempre, es la espada que corta con toda ilusión. A través de neti neti significa ni esto ni aquello. O sea, aparece un pensamiento y yo me recuerdo que ese pensamiento yo no soy. Aparece una emoción y me recuerdo, la observo como un objeto externo, que eso no soy. Quito la identificación y convierto al sujeto en objeto.
lo trasciendo y lo observo desde el fondo. Y voy cortando con esa espada cada cosa que aparezca en mi realidad y la desvinculo a través del corte simbólico de mí mismo. Un recuerdo recurrente que quizá viene hace años que me trae malestar, ¿no? Y ahí corto y digo, yo no soy eso. Yo no soy eso, ¿no? Y así es como que freno esa intensidad, esa energía que está basada en la memoria y en la identificación. Y una vez que desconozco esas identificaciones automáticas, y me recuerdo, yo soy. Los dos, a la par, sostienen la actitud neutral, autoconsciente, en el presente consciente como Dharma, como Atman, como autoconocimiento total. Aparece siempre en el mundo interno, porque el mundo interno va a determinar el mundo externo. Todo lo que transforme mi propia naturaleza interna, a través de este proceso, va a transformar en el mismo instante todo lo externo. Lo externo se acomoda al interno. Porque lo que yo percibo está construido de los filtros de mis propios conceptos. La simultaneidad de percepciones genera la cognición. O sea, la percepción es la foto, la cognición es la película. Y el acumulado es el conocimiento. Por lo tanto, cuando yo logro transformar o observar mi propia naturaleza, los filtros perceptivos que proyectan el mundo de afuera en un instante ya no van a estar en el caos automático, sino que van a estar en una observación pura. Y esa observación pura edita y actualiza estos filtros, por lo tanto, en la medida que esté más en autocontrol, en autoobservación profunda de mi propia naturaleza, eso alinea automáticamente el mundo externo. Si bien la mente, al comienzo de estas prácticas, me va a decir que estoy loco, que es un delirio, que estoy perdiendo el tiempo, que esto no sirve para nada, lo ideal es probarlo un poco tiempo y luego después ver los resultados. Ver cómo esto afectó mi modelo cognitivo, mi modelo de realidad, cómo transformó mi sistema de identificación y poder ver si esto generó realmente una transformación en mi forma de percibirme a mí mismo y por lo tanto percibir el campo de conocimiento, la fenomenología. Ese es el proceso de práctica neutral, como yo soy, negativa, como neti neti, y eso hace que emerja la real naturaleza, que en otros videos vamos a explicar, que trasciende lo que se llama la sexta dimensión o Atman, luego viene la séptima Brahman, y luego el absoluto para Brahman, pero eso lo vamos a ver en otros videos, para no hacer tan extenso el de hoy. Por lo tanto, el desafío de la práctica Advaita, que es neutral y negativo, es mantenerse estoicamente en la actitud neutral del yo soy y el neti neti, con la espada y el escudo, y provocar
mediante esta actitud, la caída de los velos de las capas ilusorias para que emerja nuestra naturaleza profunda. Y nunca apegarse ni a mi estado actual, ni a los que vengan, por más que parezcan mejores, o que parezca que se desarrollan nuevas habilidades. Siempre seguir avanzando. Siempre seguir descartando lo ilusorio. Todo lo que yo pueda percibir como un objeto conceptual, todo lo que a mí me haga constituir un sujeto temporal para percibir, es ilusorio. Y hay que avanzar más, hasta que caiga la última capa. Y se llegue al autoconocimiento total del Atman, que tiene la característica de ya ser autoluminoso. Por eso es el autoconocimiento total. Ya no depende de ninguna percepción, cognición ni conocimiento. Está en la no dualidad del ser. Gracias.